Señores, buenas tardes. Con nosotros, como le dije ayer, el doctor Manuel Núñez, ya está aquí, profesor también. Doctor y profesor Manuel Núñez, candidato, dicho sea de paso, votado por mí. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Tú lo sabes que sí, Manuel. Para nosotros, tú eres un orgullo como dominicano. Muchas gracias. Y por eso, con eso nosotros... Es una experiencia. Es una experiencia. No te preocupes, que Sí, yo la pasé también. una Y es así. experiencia. Es una experiencia. Una experiencia. Sí. Entonces, estos son momentos en que me decía alguien ayer, dice, la situación del país ha desbordado hasta los propios partidos políticos, o sea, el pueblo, como hay una indignación en el pueblo con respecto a lo que nos está sucediendo con nuestros vecinos, que ha desbordado hasta los propios partidos. Lo que antes había que hacerlo y recibir muchos reproches, que nosotros lo hemos vivido todo eso. Ah, estos nacionalistas. Ahora ya la gente está, hay como una indignación en el ambiente. Que decía esa persona, desbordó hasta al gobierno y desbordó a los partidos políticos. Entonces tuve, salvo algunas excepciones, en los partidos políticos, pues estuve corrigiendo la situación en sus propios partidos sobre la marcha y queriendo aparentar ahora lo que nunca han sido, defensores de la soberanía, lo que nunca han hecho. Ahora se han tenido que acoger a ese discurso para hacerse los graciosos. Bien. Pero hay dos situaciones que quiero presentarte. Una, ayer yo mostré, me lo enviaron ayer, y parece que eso viene desde hace tiempo, la conformación ya de un partido haitiano-dominicano. Ahí está la isla con las dos banderas, ahí está, con un mensaje aparentemente muy humano y muy solidario para los dos pueblos y armonioso de que nosotros, República Dominicana y la República de Haití, convivieron por 22 años por este tenor. Sí. Es la hora de que volvamos entonces a hacer esa misma relación de integración total, como una sola república. Algo que después yo te voy a narrar y te lo voy a mezclar, yo te lo iba a dejar para un poco más para allá, pero te lo voy a decir ahora, que justamente ayer me contaba un profesor universitario que fue, para que una les doy idea, fue al Departamento de Estado de Estados Unidos con 50 alumnos dominicanos, invitados por el Departamento de Estado, que están haciendo, parece que una especie de maestría en relaciones internacionales. Y el Departamento de Estado, Washington, los recibió, el escritorio del hemisferio, unos tipos preparadísimos en el Departamento de Estado. Y la responsable de República Dominicana, una señora blanca, porque era blanca. En Estados Unidos hay que hablar de esto, del color. Sí. Y le preguntó lo que ella preguntó. Dice que tenían datos de República Dominicana, lo que tú quisieras averiguar. Que estaban impactados con todos estos datos de minería, de geografía, de esto, de lo, todo. Entonces esa señora, que es el escritorio dominicano en el Departamento de Estado, lo que le dice, ¿cuántos de ustedes han ido a Haití? Y un grupo de los muchachos y muchachas levantaron la mano. Y ella se sorprendió porque no esperaba, y ella lo confesó, que hubiese tantos dominicanos que conociesen Haití. Porque a mí, entonces, el profesor, entonces ella inmediatamente hizo lo que hace el Departamento de Estado en estos informes, que lo tenemos en el comité,
Dicho sea de paso, vamos a ponerlo por aquí para que la gente, el que quiere estos informes se los podemos dar. Esto está en Google y es de la Embajada Americana, esto no es nada secreto. Pero nosotros lo recolectamos hasta el 2015, que es el informe sometido a la Comisión de Exteriores, de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos por el Departamento de Estado. Estos son los informes del Departamento de Estado donde desde el año 80 que comienza, mira, esto comienza en el 1989, ya ellos comienzan a plantear desde el año 1989 la política de la fusión de la isla y la política de la minoría. Y entonces ya para estos, después de la 168, la sentencia 168 está aquí, ellos dicen que los jesuitas, que las ONG, que le hemos quitado la nacionalidad, o sea, ellos han ido agravando la situación. ¿Qué es lo que esa señora le plantea al profesor y a los alumnos? Ustedes con la sentencia 100, eso es el Departamento de Estado, la responsable del escritorio dominicano, ustedes con la sentencia 168 han discriminado a los dominicos haitianos, le han quitado la nacionalidad, después la sentencia, la ley 160, y le da una cátedra de esto, que es lo mismo que están aquí en estos informes. Hasta que el profesor dijo, no, pero yo no me voy a quedar callado, y le leyó la cartilla. Manuel, ¿por qué Estados Unidos tiene esa posición? ¿Debido a qué? Yo creo que hay mucha gente que se ha dedicado a sembrar estereotipos contra la República Dominicana, dominicanos, que son en la base de la documentación estadounidense, porque aquí hay un grupo de gente que ellos documentan, o sea, le dan informaciones falsas de la República Dominicana a los organismos internacionales y a las ONG internacionales, y luego ellos buscan esa propia documentación como la prueba de que en los organismos internacionales hay una conciencia del tema. O sea, es claro que tras la declaración de tu cofrade y amigo Juan Bolívar de que la República Dominicana era el escenario de un genocidio civil, frase muy grave, dirigida por uno de los santones de la prensa dominicana, que dirige un grupo de prensa, pues eso iba a ser la base para documentar toda la teoría del genocidio que se ha cometido en la República Dominicana. Desde luego, tampoco ha habido una defensa diplomática de la República Dominicana, porque tenemos un gobierno que no defiende los hospitales, hemos visto cómo están todos descalabrados, incluso los propios dominicanos tienen que irse hacia otro lugar, porque cuando van, las camas están ocupadas, y nadie se escandaliza de eso, que no defiende las escuelas, que están masivamente penetradas por las ONGs que favorecen que promueven la inmigración haitiana, que están introduciendo niños en las escuelas dominicanas masivamente, y ahora con el aliciente de que hay un desayuno y que a lo mejor habrá un almuerzo en un país, en el país más pobre del continente, que está al lado de nosotros, que se siente atraído por este efecto llamada, que no defiende los empleos, porque los empleos evidentemente es una situación ya palmaria del empleo que el propio Estado crea con las obras públicas, del empleo de la agricultura, del empleo informal y del empleo del turismo, que tampoco defiende la identidad nacional, porque no defiende el documento de identidad nacional, que lo está repartiendo a personas que no tienen lealtad a la nación dominicana. O sea que estamos ante una clase política que está sumida en un proceso de autodestrucción de la nación. Entonces, todo eso es aprovechado en un ambiente de búsqueda de estereotipos internacionales, de tratar de sembrar a nivel internacional la idea de que la República Dominicana es un país que tiene una conducta semejante a la de Sudáfrica, que se puede deducir del propio pronunciamiento del ministro Montalvo cuando fue a Guandolio, que comparó
la situación nuestra con Sudáfrica, con el apartheid de Mandela, es decir, de la época de Mandela. Todo eso sirve. O el reciente pronunciamiento de Rodríguez Marchena. También que llamó nazis a los dominicanos sí. que defienden la nacionalidad, la identidad nacional y la nación que él supuestamente representa, pero que no defiende y ataca. Así mismo. Entonces, todo ese tipo de cosas sirven de base a una situación que se está cada vez más enrareciendo y que está obrando como una especie de preámbulo de una intervención internacional en la República Dominicana. Yo creo que si esto no es traición, ¿qué es entonces la traición? Porque se supone que las personas que están con la responsabilidad de defender la República Dominicana deberían ser los que defiendan los empleos, los que defiendan los hospitales, los que defiendan las escuelas, los que defiendan el documento nacional de identidad, los que defiendan la soberanía nacional y no los que se pongan al servicio de grupos que quieren disolver a la República Dominicana y convertirla en el territorio de la solución del problema de la inviabilidad de Haití. Sí, eso es lo que están haciendo. Sí, tratando de traspasarle a República Dominicana. Quiere decir que la posición, quiero que sepas que de acuerdo a ese profesor que estaba con este grupo de alumnos, justamente lo que tú estás diciendo, él lo señaló, se lo señaló a la señora del Departamento de Estado justamente. Le dijo, ustedes le pagan a organismos, ONG y organismos de la sociedad civil para que sean ellos lo que le hagan los informes que ustedes quieren para después atacarnos a nosotros. Pero es pagado por ustedes. Sí, hay una, porque eso, hay un intercambio de dinero, que decir, eso no es. Son personas que están al servicio de otros estados y que han roto la lealtad con la nación dominicana. Es decir, hay una situación que eso está amparado, descrito en la ley 4701 del servicio que los agentes extranjeros hacen en el país, que es una ley que es una copia de la de Estados Unidos. Sí, no, 47 agentes extranjeros. Si usted recibe dinero de un gobierno extranjero, usted se convierte en agente. Eso no es nada del otro mundo, ni la 4701 de agentes extranjeros. ¿Y en eso que están? Y eso es lo que ellos son, agentes extranjeros. Los grupos estos de jesuitas, la sociedad civil, participación ciudadana, todos ellos están en eso. Son grupos que están al servicio de otros estados y al servicio de la destrucción del Estado Dominicano. Sí. O sea, de su nacionalidad, de sus, digamos, lo que ha adquirido el dominicano y en sus progresos materiales, que lo quieren distribuir directamente entre las dos poblaciones y convertir a la República Dominicana en una tierra en la que opera en la soberanía de dos pueblos, la del pueblo dominicano y la del pueblo haitiano. Es decir, el pueblo dominicano vería fragmentado su derecho a la nación dominicana, lo cual evidentemente implicaría anular los resultados históricos de nuestra propia independencia. Sí, así mismo. Entonces, quería preguntarte otra cosa. Quiero recalcarle a ustedes sobre estos informes, son extractos de los informes del Departamento de Estado. Se los he traído muchísimas veces, no es la primera vez. Se los podemos regalar si ustedes quieren. Esto no tiene ningún costo. Son los informes que el Departamento de Estado manda a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Entonces nosotros hemos hecho la selección desde el año 89, 1989, 93, 94, 2000, 2004, 2012, 2013, 14 y 15, hasta el 15. Esto usted lo puede encontrar en Google, buscándolo en la embajada. En esto, ellos comenzaron desde el año 89 a decir las minorías raciales y étnicas. Exacto. Entonces, míralo aquí. En esto, ya cuando tú vienes llegando al informe del 2015, entonces tú te encuentras con el estudio de la 168.
la apatridia, son ellos los que hablan de que aquí hay apatridia, míralo aquí en el informe, personas apátridas. No, ¿Tú un entiendes? absurdo, Eso porque es no el hay- informe del Departamento de Estado, la apatridia. La Constitución del año 2010 dispone que toda persona nacida en el país es nacional dominicano. Eso es una falsedad. Eso es falso. Eso es falso. O sea, que el informe del Está Departamento hecho de sobre Estado, la base de mentiras. a base de mentiras, porque no es verdad que la Constitución del 2010 dispone que toda persona nacida en el país es nacional dominicano. ¿Tú No, entiendes? porque no hay lugar a la apatridia, es decir, en la isla de Santo Domingo hay dos estados-naciones. Está el estado haitiano y el estado dominicano. En ambos estados existe el principio del jus sanguinis. Los hijos de haitianos son haitianos, los hijos de dominicanos son dominicanos. Ahora bien, en la República Dominicana, como es un país abierto, cosa que no es Haití, porque en Haití no hay ningún tipo de confusión, porque los hijos de dominicanos nacidos en Haití, aunque estén legalmente allí, no son haitianos. Es decir, no hay reciprocidad de ningún tipo. Los hijos de haitianos no residentes en la República Dominicana no son dominicanos, no lo eran tampoco en la anterior Constitución. Exacto. O sea que nunca lo han sido, porque la Constitución no puede validar una cosa que es ilegal. Es decir, lo que es, la ilegalidad no se premia en ningún país. Claro. Y naturalmente tampoco en la República Oye, Dominicana. oye esto. Estos son frases del informe del Departamento de Estado. Que nosotros la discriminación y por consiguiente que vivían en casuchas miserables los haitianos. Como viven en Haití. Y como viven los dominicanos aquí también. No, pero ellos viven Parece que ellos no saben que casuchas aquí los miserables. dominicanos también viven en casuchas miserables, ¿verdad? También había fuertes prejuicios contra haitianos, lo que perjudicaba a muchos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, además de otros extranjeros de tez oscura, que aquí hay racismo con los extranjeros de tez oscura. Eso es una tontería porque además el problema no es lo que ellos quieran. Que le seguimos negando los servicios básicos de educación, salud y documentación a personas de ascendencia haitiana. Pero si estamos, Lean, míralo, pero ¿qué míralo. país del mundo crea servicios Pero ¿cómo es para otros posible? nacionales que no sean los suyos? Pero que no es cierto porque nosotros se lo damos. Pero aún así, el dárselo es una privación del derecho a los dominicanos. Hemos visto que muchos dominicanos se están quedando fuera de las escuelas. Los que están fuera de la escuela y de las... del empleo, fuera de las escuelas y fuera de los hospitales. Entonces, por una ¿cómo población se atreve? que está suplantando a los dominicanos. Suplantando. ¿Cómo se atreve el Departamento de Estado, todas estas ONG y todos estos traidores que hay aquí, decir en este informe, que nosotros los oficiales seguían negando los servicios básicos de salud, de educación, salud y documentación a personas de ascendencia haitiana? Esas son las informaciones que llevan los jesuitas, los comunicadores, la ONG. Hay más de 40 ONG trabajando aquí en el país. Con ese objetivo. El objetivo básicamente es el de desacreditar al Estado Dominicano completamente para facilitar una intervención que ya de hecho la ha habido, porque nosotros vimos en el pasado la llegada de 3 personajes de una gran importancia. El vicepresidente de Obama, del nefasto Obama, Joe Biden, el presidente de la Comisión Europea, Herman Van Rompuy, y el señor de la ONU, Ban Ki-moon. Y los 3 tenían el mismo tipo de lo mismo objetivo. que dijo esta señora del departamento. O sea, el objetivo básicamente era... O sea, es para que se entienda tratar que esto es desde hace años que nosotros lo veníamos planteando y ahí está comprobado. Pero eso no hubiera sido posible si no hay una quinta columna interna, que es la que está trabajando y además está financiada porque una gran cantidad de las ONGs que están al servicio, que son los sepultureros del Estado Dominicano, están siendo financiadas por el propio Estado Dominicano. Sí, se reciben fondos del Ministerio de Economía y Desarrollo, es decir, que evidentemente estamos ante una situación de una clase política que ha roto su lealtad
a la continuidad histórica de la República Dominicana, Así mismo. que es lo más grave Ahí que está nos el pasa. informe, los informes, esta parte. Esos son informes que el Departamento de Estado hace de todos los países a final de año, como siempre, que ellos se arrogan el derecho de juzgar a todos los otros. Claro, y son el mundo Tienen imperial. misiles inteligentes, como dijo el presidente Trump ahora, Sí, amenazando a Siria Sí, sí, y a no. los rusos. Y te vamos a mandar los misiles inteligentes, te los vamos a tirar. Pero bueno, está bien. Bueno, Digo yo, bueno, por lo menos hay algo inteligente allá, ya que no tienen el presidente Sí, no, el inteligente, presidente que haya misiles inteligentes. está un poco zumbado. Bueno, entonces, ayer me mandan esto, que yo lo puse aquí en pantalla, el Partido Dominico Haitiano. Haitiano dominicano. Bueno, aquí dice Dominico Haitiano. Yo tengo aquí el Ese es nombre. otro. Ah, pues son Ese- dos. No, el Partido Haitiano Dominicano, Ah. porque ellos son primeramente haitianos. Bueno, aquí dice Dominico Haitiano, la esperanza de volver a ser una sola nación para vivir Sí. juntos como hermanos, de materializar el sueño de unificación de la isla. ¿Cuál es el sueño de unificación? El de Duarte No, y el eso- de Desalinas. El sueño de unificación es el El de sueño. Toussaint. El de Boyer. O sea, El de Guayer. El de Boyer, que fue. Y el de Duarte también. El de Duarte fue el sueño de divorcio. O sea, Duarte planteó que entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión. Aunque muchos dominicanos que tienen poder de comunicación y poder político no creen en Duarte, porque No creen en Duarte. están en contra de él. Trabajan para la destrucción de su obra. Es decir, que evidentemente ahí tenemos una contradicción. Yo creo que la República Dominicana, si los dominicanos no se dan cuenta de que la República Dominicana, la que heredamos del proceso de independencia, es un equilibrio de las culturas, de las poblaciones, de los territorios, de las economías, y que ese equilibrio es el que debemos salvar para legarle a las futuras generaciones una República Dominicana tal cual la concibió el patricio desde sus inicios, es decir, una República Dominicana vinculada al resto del continente, a las 26 naciones que hablan la lengua española, incluyendo la estadounidense, desde luego, y al mismo tiempo una nación que fue el centro del nacimiento de toda la cultura continental, porque aquí tenemos las primacías de América, primacía de las sociedades, de las catedrales, de las universidades, de la enseñanza, primacía de los derechos humanos incluso, primacía de todo lo que ha sido la civilización occidental en el continente americano. Hemos sido los dominicanos el origen de esas primacías, y yo pienso que simbólicamente no merece el país una discontinuidad con ese pasado histórico que nos fundó como una nación hispanoamericana. Se insiste en que nosotros somos racistas. Ahora, ¿verdad? Eso comenzó, entonces se saca a relucir a Trujillo, que Trujillo quería blanquearnos, que Trujillo se ponía maquillaje, se va a eso, o sea, y el racismo dominicano, y aquí en los informes del Departamento de Estado, acaban de decirle, acabo de leer, que dice que nosotros maltratamos, y hasta es más, dice uno de las páginas del informe, que a las personas de tez oscura aquí no se les permite abrir cuentas bancarias. Dicen estos informes del Departamento de Estado. Llegan a esos niveles las mentiras, que yo no sé cómo el gobierno o los gobiernos dominicanos los dejan pasar todas estas porquerías, y jamás en la vida los he visto protestar. Yo creo que ha ¿Me habido... entiendes? O sea, ¿cuál es el afán de decirnos racista? Yo creo que ha habido la intención de tratar de hacer la amalgama. La amalgama es el desconocimiento de una situación superponiendo a otra. Es decir, se quiere convertir a la República Dominicana en la Sudáfrica del continente americano, para luego facilitar una intervención internacional que facilite... O sea, es para allá que vamos, para la intervención. Exacto, porque para hacer la unificación. El objetivo es obligar a los dominicanos a deponer su soberanía nacional. Pero hay una situación que la gente desconoce. Si hay un país racista, Haití es el país más racista del continente. Pero, por favor. Haití es la madre del racismo. Primero, los haitianos
no se quieren reconocer como negros, lo primero. Ellos dicen que son indígenas, ¿no? De hecho, el propio Prymal decía que Dessalines conformó el ejército indígena, la Armée indigène, dice Prymal. O sea que, Sí. y en Haití hay un historiador, Emile Nau, que habla de los caciques de Haití. O sea que ellos se creen otra cosa que no son. Al mismo tiempo, en la lengua haitiana hay alrededor de unos 14 nombres para nombrar a gente que tú lo ves mulato o negro, pero no ves más de ahí. Ellos tienen Zacatrá, Marabú, Mameluc, Calteronés, San Melé, es decir, un montón de nombres. O sea que evidentemente eso quiere decir que el tema racial entre los haitianos se consume mucha energía, Sí. mucha energía negativa, ¿no? Quiero decir en este caso, ¿no? Entonces luego está el hecho también de que ha sido el único país del continente que en su constitución prohibió a los blancos ser dueños de algo. Ese hecho, esa prohibición que viene desde del propio constituyente haitiano, que fue Barón Tonea, que colocó eso en el artículo 12 de su Carta Magna, se mantuvo presente en esa constitución haitiana hasta 1920, y no fue sino por diligencias de Roosevelt, que estaba en Haití como agente marino, quien hizo cambiar la constitución haitiana en el sentido para facilitar la inversión extranjera. Es decir, que ha sido una cultura cerrada al mundo exterior, Claro. enemiga del mundo exterior, y además basada en todo lo que sería el victimismo racial, porque ellos Exacto. se colocan como víctimas del resto del mundo y quieren dinero por todo, o sea, por todo. En este partido haitiano dominicano ya se está reclamando indemnización. ¿Por qué? Por la Por- matanza del no, no, 37. porque se le ha maltratado a ellos, Hoy, en sus ¿quién la va a derechos. pagar? ¿Nosotros? Nosotros, porque ellos nos ok, creen más tenemos tontos que los demás. indemnizarlos ya. Sí, sí, que hay que indemnizarlos, es Y decir, las matanzas de ellos aquí en el 1805, etcétera, Cristóbal, esas no. no, esas no, porque se Esas lo hizo no. el padre de la patria de ellos, que fue Dessalines, De ¿no? Salines. Que de hecho es un padre muy singular, porque Dessalines murió ajusticiado por los propios haitianos. Por los propios Murió en haitianos. 1806. Despedazado, despedazado, tirado en la calle, el tirado en gran la calle. padre. Una loca recogió la cabeza, pero todas sus partes fueron desguazadas, como si fuera un carro viejo, ¿verdad? Así Y además vendidas. Hay un cónsul norteamericano Hazme el favor. que compró algunas de las partes más interesantes de Salines. Es mentira. No, ciertamente así es. Lo dice en sus memorias el cónsul norteamericano que compró algunas partes, una mano, un dedo. Habrán también vendido el miembro viril, que hizo mucho daño porque tenía derecho de espernada, y esa fue la causa por la cual muchos de los padres se asociaron al grupo conspirador, que era un Que grupo... eran sus propios generales. Sus propios generales, Yayú y el resto, Sí. y decidieron darle muerte en la cañada de Pont Rouge en 1806 a su padre de la patria. A su padre de la Dice, patria. fíjense Entonces, ustedes ese es el qué que bien dice van las este cosas. partido que Dessalines y Duarte. O sea, pues colocamos a Duarte al mismo nivel de este. Bueno, pero es que es interesante también decir lo siguiente. Los héroes dominicanos nunca invadieron otro país, Dime. nunca ofendieron otra bandera, nunca entraron en un Al territorio contrario. a título de dominadores o de conquistadores. O sea, no es lo mismo. Máximo Gómez hace la revolución, la independencia de Cuba Claro, y sale y dice, no acepto nada. Y me vuelvo Y y, ya. me voy. Y terminó. es decir, que hay una situación distinta, Carajo. ética muy diferente Exacto. a Dessalines, que trasladó el tesoro público a su habitación y convirtió a sus hijas en princesas. Pero allá hereditarias. arriba también, Cristóbal, Bueno, Christophe, que gobernó desde 1806 hasta 1820, construyó un palacio a 800 metros de altura. con mano de obra esclava de su No, propia porque gente. no, pero estableció la esclavitud, porque la esclavitud La- existía en la- África. claro. La esclavitud no la inventaron los blancos utilizaron un sistema que ya existía en África. O sea, no hay que tampoco ahora crear una especie de estereotipo de que la maldad humana estaba situada en una raza. No, la maldad humana es universal. Y en África había esclavitud y había naciones Pero que si vivían eran de lo los mismo, esclavos. ellos, una tribu
atacaba a la otra y cuando los cogía eran los que Y se lo lo llevaban vendían. a los blancos y se lo vendían para que lo trajeran para acá. Bueno, en el Las mercado, mismas tribus, los mismos en africanos. el mercado de Gorée se habla de eso. Exacto. Lo que pasa es que la historia de la esclavitud, que es una historia hecha de una forma maniquea, Sí. por gente que quiere sacar beneficio político, nunca se explica completa. Se explica únicamente la responsabilidad de los europeos, pero la de los negros no se explica porque los negros lo ven como menores de edad, como que ellos no eran gente mayores de edad para decidir lo que decidían. Pero es un Exacto. disparate, es una tontería. La esclavitud es una cosa que ha sido universal Universal. y que todavía en África hay esclavos hoy en día, o sea, Así mismo, de los negros así mismos. O sea, mismo, que no, así mismo. Bueno, entonces, Manuel, esto, yo le estoy buscando estas cosas para que la gente que nos está viendo, pues, oye esto, acceso a servicios básicos, esto es el informe del Departamento de Estado. De manera rutinaria, las autoridades le niegan actas de nacimiento a los hijos nacidos de refugiados haitianos. Además de la educación, se la niega la salud y documentos de seguridad. y todo eso es Ahora, falso. Pero además, qué vergüenza, pero además hay una que haya situación. un departamento, Estados Unidos, que es capaz de colocar el misil, como dice el presidente Trump, donde le dé la gana porque son más inteligentes, los misiles son más inteligentes que él, indudablemente. Y entonces tiene estos informes llenos de mentiras. Pero además de situaciones un poco que son más bien chismes, porque evidentemente Exacto. tiene la República Dominicana la obligación Exacto. de crear escuelas, de crear empleos, de crear hospitales para haitianos. Es obligación de República Dominicana de comprometerse con una población extranacional. Pero ¿Qué país del mundo hace eso? Pero Eso es un eso le absurdo. dijo el profesor. Eso es un absurdo. El profesor le dijo Es una a la situación señora del departamento. absolutamente absurdo, que se lo piden a su gobierno. Quien Le debe dice, darle pero hagan nacionalidad. ustedes con los mexicanos lo que ustedes nos están pidiendo a nosotros, que nosotros hagamos. Háganselo, le dijo el profesor a la señora del Departamento de Estado. Ábranle todo y denle documentación a todos los ilegales que ustedes tienen aquí. Dénsela. Es una situación o sea, realmente escandalosa porque es desconocer la soberanía nacional. Total. Ahora, Estamos hablando de Manuel, dos estados. Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Lo he dicho muchas veces, que debería ser esa la base de la política exterior. Haití no es un problema Manuel, interno ¿qué de papel República Dominicana. juega la clase burguesa, vamos a hablar en esos términos, para que todo esto no suceda? O sea, su beneficio económico de utilizar esa mano de obra como ejército de reserva. Yo creo que, digamos... Porque es una falta de conciencia. O sea, los constructores, a ellos no les importa haberle quitado el empleo. Cuando tú hablas de empleo, es un empleo que le estás quitando al dominicano para tú poner un extranjero ilegal, no por haitiano, por ilegales. Exacto. Porque es bueno entender esto. El chiste del capitalismo es la ilegalidad para poderle pagar menos, no darle prestaciones y ganarse el bojotar de cuartos con la ilegalidad del otro. Yo creo que hay una situación de base, que es la diferencia económica entre los dos países, que convierte al ilegal haitiano en una especie de esquirol, de rompehuelga, ¿no? Como se llamaba antes los esquiroles. ¿Por qué? Porque es una persona que viene de un país que tiene 70% de desempleo, que tiene, que los que trabajan allí en el país, los privilegiados que trabajan, ganan $80. Exacto. O sea, sí, y la República Dominicana el salario mínimo está en $150. O sea que en realidad se produce un efecto llamada por la diferenciación salarial y como no hay una protección fronteriza adecuada, como no hay una protección por parte del Ministerio de Trabajo, que es quien debe defender el mecanismo de bienestar del dominicano, que es el empleo, porque el empleo no es una penalidad, el empleo es el mecanismo ideal para combatir la pobreza. Así es. No es creando cosas de bonoluz, de bonogás, de beneficencia y de... que lo que hace es reproducir la miseria. Que lo que hace es reproducir la miseria, al mismo tiempo convertir a los dominicanos en lo que se han convertido en pedigüeños, en mendigos de los políticos. Mendigos de los políticos. De los políticos, relanzar todo lo que son los factores negativos, aumenta la delincuencia, aumenta el narcotráfico, aumenta todo lo que son actividades
canallas de la sociedad. Sí. Sí, todo eso viene a cuento porque el dominicano ha sido privado de las fuentes primigenias para poder reproducir su forma de vida. Y esa forma de vida se le ha dado al haitiano la capacidad de suplantar al dominicano en todas las actividades, como lo estamos viendo ahora. Entonces, todo eso crea una situación de deterioro que los empleadores Sí. son responsables, pero el mayor responsable es quien debe organizar el territorio, que es el Estado Dominicano, que es el gobierno. Manuel, Porque, después yo quisiera que volvamos a hablar aquí en el programa sobre la cultura, sobre cultura. sí, sí. Porque ahora mismo tú que eres doctor, lingüista, profesor universitario, por primera vez los artistas dominicanos de teatro, de ballet, de músicos, están diciendo, pero tienen que responder, ¿no? O sea, esa inversión en la porquería, en la basura, en el arte basura, y no la inversión en el arte, en el verdadero arte, que dignifica, que eleva el espíritu humano. Entonces, yo después quiero hablar de eso contigo. ¿Cómo no? Sí, sí. Porque indudablemente que a eso hay que ponerle atención también aquí Hay en que el país. relanzar todo lo que son los valores dominicanos, porque la República Dominicana es una identidad, es algo que se debe pervivir en Así todo es. lo que es los aspectos de su personalidad propia, que la dan las artes, que Sí. la da la pintura, que la da la literatura, todo lo que el hombre dominicano ha creado a través del tiempo y que ha servido de base a su representación como sociedad. Bueno, ya el presidente Danilo Medina está en la cumbre de Perú. Son dos cumbres, una empresarial, Dos son cumbres. dos, sí, son dos, una empresarial y la otra una cumbre política, vamos a llamarla así. Parece ser que ya hizo un discurso en la cumbre de las Américas y una cumbre empresarial. Vamos a ver. Mire, yo recibí, esto es rapidito, pero no quiero dejarlo pasar. Premio Ecológico a la Siembra de Agua. Esto es Sur Futuro. Doña, muchísimas gracias, doña Melba de Grullón. Ustedes saben que ella representa, ella dirige Sur Futuro y es una abanderada de su zona sur, de la ecología, de todo lo que sea mejorar el bienestar de los pobladores del sur, porque ella es del sur. De Y San eso Juan. es un trabajo precioso. Vamos a ver un video que ella nos envió, porque viene un concurso, oigan, esto es interesantísimo. Premio Ecológico a la Siembra de Agua en su edición 2018. Está este año en su quinta convocatoria. Con esta iniciativa reconocemos los esfuerzos de individuos, grupos y comunidades del país que se dedican a reforestar las cuencas, a reducir la erosión de los suelos, a captar y almacenar el agua y a dar uso a la misma con mayor eficiencia. Qué cosa tan hermosa. El premio consta 3 categorías, honrando los nombres de dominicanos ejemplares en la defensa de nuestro medio ambiente, como fueron Arturo Grullón, Eugenio de Jesús Marcano y el padre Luis Quinn. Mírenlo ahí. ¿Ok? El uso eficiente y ahorro del agua en todo el territorio nacional. Comunitarios, grupos, asociaciones, empresas o promotor privado que estás trabajando en beneficio del agua. Participa, presentando tu iniciativa antes del 29 de junio de 2018. Busca más información en surfuturo.org o llama al 809-472-0611. Río y río en abundancia. Participa, porque la naturaleza agradece lo que haces por ella. Sur Futuro, abriendo surcos de esperanza. Qué precioso, ¿eh? Muy bien. Muy bien, doña Melba, que Dios la bendiga. Yo digo siempre que fuimos a una actividad, aquí está Alejandra llamando. Alejandra, ¿estoy en el programa? Sí. Eso es Alejandra desde Winston, porque ellas están respaldando a los artistas dominicanos Muy también.
y sus trillizos, sus hijos trillizos, Trillizos. hicieron todo un spot para respaldar a los artistas dominicanos, desde Winston. Doña Melba, Dios la bendiga, vamos a seguir con esta publicidad y a ustedes participen en este concurso de Sur Futuros, que es premio ecológico a la siembra de agua. El Grupo Rica también trabaja para las comunidades Plaza Lama, Óptico Viejo.